Y hoy vamos a hablar acerca de una situación que se presenta continuamente en los hogares. Es una situación a veces, la mayor de las veces, lamentable cuando no se hace de la manera correcta, y es cuando los hijos salen del hogar. Apoyándonos en la parábola del hijo pródigo, vamos a ver estas enseñanzas donde vamos a destacar el abrazo del Padre. ¿Sabe usted que el Padre nos abraza en todo momento? Y así vamos a darle por título a esta enseñanza, el abrazo del Padre. ¿Quién desea que el Padre Celestial lo abrace con todas sus fuerzas? ¿Quién desea recostarse en el pecho del Señor? Estoy hablando metafóricamente, evidentemente. Bueno, vayamos a esta enseñanza que espero sea de bendición para toda la familia. Acompáñeme por favor al libro de Lucas, Evangelio del apóstol Lucas, en el capítulo 15. ¿Cuál es el contexto? El contexto es, el Señor está hablando precisamente de la intención y el propósito de Dios de salvar a la humanidad, de abrazar a la humanidad, de reconciliarla con Él. Y en el capítulo 14, usted, si después lo lee, se va a dar cuenta que ahí tiene otras parábolas que hablan precisamente de la invitación que hace el Señor a través de una parábola de una cena con un rey. Bueno, todo esto es un preámbulo, pero vamos ahora en ese contexto a lo que el Señor nos va a hablar en Lucas 15. Dice en el capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Él, a Jesucristo, todos los publicanos y pecadores para oírle. Bueno, esta palabra todos evidentemente es una hipérbole, o sea, es una forma exagerada de decir que los pecadores, las personas que estaban pues ahora sí que reconociendo ciertas actitudes, pues veían en Jesús algo especial y se acercaban a escucharle. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que eran los recaudadores de impuestos, quienes tenían una fama pésima en el pueblo judío. Y bueno, cuando habla de pecadores, estamos hablando de todo lo que representa alguien que está fuera de los caminos de toda moral. Pero dice después en el versículo 2, y los fariseos y los escribas, para variar, ¿verdad? Ya aparecieron los religiosos, murmuraban diciendo, qué manera de hablar de Jesús, ¿verdad? Recibe a los pecadores y come con ellos. Pues estos se sentían como que estaban tejidos a mano, ¿verdad? O sea, que todos se lo merecían. ¿Qué hace el Señor Jesús? No les responde a estos religiosos, no entra en discusión con ellas, pero sabiamente hace lo que tenía que hacer, enseñar. Y usando 3 parábolas, ilustra el amor de Dios para quienes se han perdido y el gozo que Él tiene cuando alguien es encontrado, ¿verdad? ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Criticarlo porque se acercaba, porque atendía a la gente pecadora. Evidentemente todos pecan, todos pecamos, pero los fariseos y los escribas se sentían como que si ellos fueran muy justos. Eso ya lo hemos visto en otras enseñanzas. Ahora, ¿qué hace el Señor con estas 3 parábolas? Enfatiza la misericordia, enfatiza la compasión y el propósito de Dios de salvar a una humanidad perdida, pero también hace evidente la dureza del corazón de estos escribas y fariseos, de estos religiosos que se sentían justos. Ya que cuando estos publicanos, estos pecadores acudían a Cristo para oírle, pues ¿qué levantó entre ellos? Nuevamente crítica, censura, ¿verdad? Eran tan recalcitrantes en su forma de pensar que murmuraban porque atendía, porque comía con estos pecadores. Dicho de otra manera, no se alineaban a su estándar personal, a lo que ellos pensaban que tenía que alinearse toda la gente. Su condición no les permitía entender, no aprobaban por qué Jesús convivía y dedicaba tanto tiempo a personas que, si bien era sabido por todos, no tenían una buena reputación, ¿verdad? Pues como la samaritana, como la mujer adúltera, como toda esta gente. Bueno, estos hombres, amparados en la pobre moral que les permitía su religión, se sentían superiores a ellos. Algo muy común en la actualidad y que lamentablemente también se ve dentro de la iglesia.
de que haya quienes se sienten espiritualmente en un nivel mucho más elevado, como que si hubiera cristianos de primera, de segunda y de tercera. ¿Usted cree que hay eso en el cuerpo de Cristo? Evidentemente no. ¿Pueden poner los ventiladores, por favor? Y bueno, ¿qué hace el Señor? Usar parábolas. El Señor a menudo usó parábolas para enseñar, donde narraba una situación común. Esa es una parábola. Narrar una situación común, conocida, corriente, para dar una enseñanza moral. Pero al mismo tiempo mostraba la condición espiritual de los que estaban escuchando. Y eso fue lo que hizo el Señor. Y con esas tres parábolas que tienen en común algo, mire, recuperar algo valioso que se había perdido. En este caso, hay una oveja, en la parábola de las ovejas, una moneda y un hijo. Jesús lo que hace es mostrar el corazón del Padre, dejando clara la intención de extender su misericordia y salvación a toda la humanidad. También destaca algo en esto: la importancia del arrepentimiento por parte del pecador que reconoce sus fallas y el gozo que trae al corazón de Dios cuando una persona vuelve sus ojos a Él, mostrando de esta manera que el Señor vino de parte del Padre a recuperar lo que se había perdido. Él así dijo: yo vengo a recuperar lo que se había perdido. Por ello ustedes pueden leer, si ustedes o ya conocen la parábola de la oveja perdida, que al final dice: así es también en el cielo, habrá más alegría por un pecador, un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿A quién estaba haciendo alusión? Pues a estos hombres que criticaban. Ustedes no sienten la necesidad de arrepentirse, se sienten tan justos que cuando el Señor busca a alguien se alegra mucho cuando esta persona se arrepiente, porque esa persona está reconociendo su condición delante de Dios. Igualmente, al concluir la parábola de la moneda perdida, expresa el mismo sentir. Él dice: asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Han escuchado esa frase común que dicen que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo? Bueno, se hace alusión a este versículo. Sin embargo, vamos a considerar que estos dos casos de la parábola de la oveja y de la moneda, pues son analogías de la persona, de una persona. En estas dos parábolas, los protagonistas es una ovejita y una moneda. Sin embargo, en la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido, ¿sabe usted por qué se le dice pródigo? Porque pródigamente gastó todo lo que tenía. Lo hizo de una manera impresionante, o sea, no le importó. Una persona pródiga, pero en malgastar, por eso se llama pródigo. Bueno, aquí habla de una persona que deliberadamente se gastó todo lo que tenía en cosas inútiles, en cosas frívolas, hasta quedar en la ruina de manera que total. Y aquí el desgaste, mis hermanos, no es exclusivamente material. Aquí hay un desgaste moral, un desgaste espiritual, que es precisamente a donde nos va a llevar la enseñanza. Por eso este relato tiene dos directrices que vamos a estar viendo, las vamos a estar intercalando, nos vamos a dar cuenta, donde la principal representa el amor del Padre Celestial, nuestro Señor, por quienes después de haber perdido de manera irracional su herencia, su relación con Él, les extiende su misericordia y al arrepentirse les recibe con gusto, ¿verdad? Con mucha alegría. Y la otra ya es una enseñanza práctica, es una enseñanza más terrenal, que va a representar el corazón amoroso de un papá, puede ser también de una mamá, unos padres de familia, cuando a pesar de haber sido rechazados por sus hijos, de haber sido menospreciados en todo lo que les dieron, bueno, siempre están esperando su regreso, dispuestos a perdonarlos y recibirlos en las condiciones que lleguen. Yo le pregunto a los papás presentes, si alguien tiene esa experiencia, lo ha tenido, ¿no será que el corazón del papá siempre está esperando que el hijo regrese? ¿Sí o no, mis hermanos? Siempre. Y hay una oración impresionante, un clamor, ¿verdad?, de un papá que se da cuenta del riesgo que corre su hijo fuera del hogar. Así que vamos
a esta hermosa enseñanza, vamos a situarnos en ese momento, en aquella época, ¿verdad? Vayamos a esa casa, a ese lugar donde hay un diálogo entre un papá y un hijo. Lucas 15, 2. ¿Ya lo tiene? Dijo además, un hombre tenía 2 hijos. Dijo además porque acaba de dar las otras 2 parábolas. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Aquí ya está hablando en plural. ¿A quién les repartió los bienes? A los 2, aprovechó. Dice, no muchos días después, habiendo juntado todo, fíjese, habiendo juntado todo, o sea, era una buena cantidad. Yo creo que no se llevó las vacas, no se llevó la tierra. Yo creo que, ¿cómo lo juntó? Pues vendió sus posesiones o se las pasó al hermano, algo hizo, pero salió él, ¿verdad? Con todo lo que tenía. Dice, el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Ahora, vamos al contexto de la historia. Podemos identificar a un padre amoroso, trabajador, responsable, que construyó un hermoso lugar para sus hijos, algo especial. Y esto lo podemos también ver como la representación de la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso le decía que vamos a ver las 2 partes. Un hogar donde había comodidades, se satisfacían todas las necesidades, había provisión, amor, cuidado, protección entre los que habitaban en ese hogar. En este contexto, el hombre mencionado representa a un padre de familia, pero también representa a Dios el Padre, quien tenía 2 hijos. ¿A quiénes representan estos 2 hijos? A la humanidad, donde siempre hay mayores y hay menores, ¿verdad? La mayoría de edad tiene que ver con la madurez, la minoría de edad tiene que ver con la inmadurez, aunque no siempre es así, lo que veremos más adelante. Ahora, desde el punto de vista de las costumbres de la época, y yo creo que también de las actuales, esta petición era un tanto ofensiva, pues es como si el hijo menor le hubiera dicho a su papá, papá, como te tardas tanto en morir, quiero que me adelantes mi herencia para independizarme y empezar a vivir a mi manera. ¿Recuerda usted cuando aquel hombre quiso seguir a Jesús y que le dijo, pero déjame que entierre a mi padre, ¿verdad? Y te seguiré? Bueno, él estaba diciendo literalmente, deja que se muera mi papá, no era que lo estuviera velando, deja que se muera mi papá y entonces cuando yo ya haya recibido mi herencia, cuando tenga resueltos todos mis asuntos y mis problemas, entonces te sigo. Bueno, aquí es como si ese hijo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues yo pienso como que te vas a tardar y a mí se me va a hacer también tarde, o sea, yo quiero vivir mi vida loca. El padre sabía lo que esto representaría en la vida de su hijo. Y quizás, después de haberle advertido de los riesgos de salir del seno familiar, accede, reparte a ambos la herencia y el hijo se fue de casa, dice, a un país lejano, un lugar lejos. Este joven salió feliz, con la bolsa llena de dinero, riquezas por las que no había trabajado, ni había conseguido por sí mismo, ¿verdad? Y mire, aunque no siempre es en esta condición, pero lamentablemente es una historia que se repite constantemente en los hogares. Cuando los hijos se deslumbran por el mundo y las cosas que ofrece el mundo, no alcanzan a discernir el riesgo de salir de la casa paterna. Y estoy hablando en las condiciones como debe de salir una persona de ahí, unas situaciones dentro
del marco del orden de Dios. Pero cuando se salen en esas condiciones de la cobertura de la familia, pues es un acto imprudente, obviamente es un acto de rebeldía, de mucha inmadurez, de mucha insensatez, que normalmente pues provoca muchas consecuencias, aunque no lo quieran ver de esa manera quienes toman estas decisiones. Y al decir, y se fue a un país lejano, bueno, yo les voy a comentar esto. Cualquier distancia, no se trata de que se tenga que ir a otro estado, a otro país, a otro lugar, no. Cualquier distancia siempre va a ser un país lejano cuando se está fuera de la protección del padre, cuando se está fuera de la protección, de la cobertura del núcleo familiar, porque quedan expuestos automáticamente a las agresiones de un mundo corrupto, lleno de gente corrupta. Esto representa el enemigo que como león está esperando para devorarlos. Pero ¿qué cree? Cuando se es joven es muy fácil hacer de lado todo esto y decir, a mí no me va a suceder, a mí no me va a pasar, yo soy diferente, a mí las cosas me van a funcionar distinto. Yo le quiero preguntar, ¿esto que digo es común o no es común? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya adultos, como padres de familia, pasamos por una experiencia desagradable de ese tamaño? Yo sí. Y créame que pagué las consecuencias. Y ya después habrá oportunidad de darles un testimonio que yo creo que les va a horrorizar. Pero ahí es cuando yo veo que Dios existe, cuando veo el propio milagro en mi vida. Y yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta de eso en su propia vida, cómo eran antes, cómo el Señor los ha transformado. Bueno, de manera que en su rebeldía, y esta fue su aportación del joven, su rebeldía, y después, al salir de casa, bajo las malas influencias, bueno, ¿qué hizo? Malgastar, dilapidar su herencia, representada así en dinero, pero también representada esta herencia en el cuidado, en el testimonio, en los consejos del Padre. Bueno, todo esto fue derrochado en placeres desenfrenados. Todo esto también causó una deshonra a los padres, o al papá en este caso. ¿Por qué? Porque, mire, cuando un hijo desobediente, rebelde, expone su vida en esas condiciones, ¿a quién cree que está deshonrando? A sus papás, ¿verdad? Cuando le mandan llamar a la escuela, ¿verdad? Venga porque su hijo así y así y así y así. ¿A quién está exponiendo al vituperio, al señalamiento? A sus padres. Ahora imagínense cuando ya lo mandan llamar a un ministerio público, a un lugar peor. Bueno, a veces no se piensa con la cabeza. Así que este joven experimentó lo que la gente mundana entiende por pasarla muy bien, porque lo pasó muy bien a su manera, con lo que compra el dinero, con lo que compra la juventud, cuando tienes algo que dar, ropa lujosa, viajes, comer y beber bien, sin límites, toda diversión, desenfreno. También se compran las amistades o se adquieren relaciones, pues porque hay un interés, ¿verdad? Bueno, todo esto lo disfrutó el joven pródigo. Y mientras le alcanzó el dinero, mientras le alcanzaron las fuerzas, disfrutó al extremo de todos los placeres que el pecado le ofreció, pero también todo lo que su carne le demandó, porque el pecado, ¿qué cree que engendra? Más pecado. Y entre más te alimentas de pecado, ¿qué quieres? Más pecado, porque tu corazón se va endureciendo, te vas cauterizando, incluso obviamente ya hasta la palabra de Dios. No te interesó la familia, no te interesaron tus padres, no te interesa nada. Y esto también nos tiene que llevar al ámbito de lo espiritual. Nosotros también estábamos en un lugar muy lejano, dilapidando todo lo que el Señor nos dio desde que nos dio la vida, ¿verdad?
y el Señor está siempre esperando que alguien regrese a casa. La historia, mis hermanos, solo menciona el derroche material, los vicios, la depravación física, pero yo quiero enfatizar que aquí hubo un despilfarro más grave. Todo ese menosprecio que le dio a la enseñanza moral y espiritual del Padre, todo ese bagaje, ese equipaje, ¿verdad?, de cuidado, de protección, unas experiencias impresionantes de vida, cuántos cumpleaños, cuántas navidades, cuántos paseos, cuántos domingos, cuántos días en la iglesia, cuántas comidas, cuántos desayunos, cuánto quedarse en sala viendo una película en familia, abrazándose unos a otros. ¿No les gusta a ustedes hacer así un Acapulco en la azotea en su casa? ¿No les gusta hacer a ustedes un picnic en la sala comiéndose cualquier cosa en compañía de sus hijos? Aunque vea la película que ya se sabe de memoria y a los 10 minutos esté dormido, pero está con ellos. Bueno, mis hermanos, todo eso se derrochó, todo eso se olvidó. De tal manera que cuando se le acabe el dinero, cuando ya no tenía más que dar, cuando ya le aburrió a la gente con la que estaba, cuando ya no satisfizo necesidades ajenas, se le acabaron las amistades también. Se le acabaron las relaciones que durante muy poco tiempo pues llenaron el mundo de este joven, porque estaba engañado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, así de simple, deslumbrado. Y bueno, sabemos que hay una ley natural del Señor, que lo que siembras, cosechas. Y todos sembramos y todos cosechamos. Y ahora el Señor va a empezar a tratar, y en lo que ahora nosotros conocemos como una crisis económica, o sea, cuando el país donde él vivía o en el lugar donde estaba empezó a haber, dice, hambruna, dicho de otra manera, cuando lo perdió todo y por las circunstancias del lugar donde estaba tuvo problemas severos muy graves, económicos, de relaciones, de situaciones. Ya no era apetecible, ya no tenía nada que dar. Bueno, a partir de ese momento la vida de este joven dio un giro tan inesperado que jamás se imaginó caer tan bajo. Yo lo puedo imaginar vagando por la ciudad en busca de un bocado, de algo que pudo haber desperdiciado, de algo que le pudo haber sobrado. Después de incluso yo creo haber sido rechazado por aquellos que le buscaban cuando había dinero. Oye, ya no tengo qué comer, no tengo dinero, no habrá manera de que me des un trabajo, de que me ayudes. ¿Y tú quién eres? ¿Alguien ha pasado por eso? Fíjese, yo también. Por eso le digo que yo pagué muchas facturas por mi forma de pensar anterior, mis decisiones. No hubo quien le ayudara. De manera que en su desesperación, por tener un poquito de alimento solamente, lo más mínimo para poder satisfacer una necesidad, solo pudo conseguir algo tan degradante como ir a cuidar cerdos. Un trabajo tan degradante para un judío al ser un animal inmundo, un animal al cual ni siquiera se le podía acercar, porque así marcaba la ley. Y él era un joven judío educado con toda la esencia de la ley de Moisés. Bueno, imagínense, solo el hecho de haber aceptado este trabajo revela su terrible situación, ese nivel de desesperación. Y eso sucede cuando ya no tienes a dónde ver y tomas cualquier opción. ¿Y sabes qué? Cualquier opción puede ser tu ruina total, porque te vas degradando, vas cayendo, te vas deslizando. Pero ¿ustedes creen que ese joven lo pensó cuando estaba gastándose el dinero, que algún día iba a pasar eso? Jamás. Pero ahora estaba con hambre y hasta deseaba comerse la comida de los cerdos. Vaya conmigo al versículo 15.
Dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo a apacentar sus cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero mire la frase que sigue, y nadie se las daba. ¿Qué quiere decir? Que no tenía acceso ni siquiera a la comida de los cerdos, a ese grado. ¿Se puede caer más bajo? Dígame usted. Sí, sí se puede. Pero bueno, vamos a imaginar primero, a centrarnos en la situación de este joven. Alguien en esa situación, cualquiera puede ser. Lo tenía todo y luego de manera imprudente lo trata de obtener todo e irresponsablemente lo malgasta, toda su herencia. Y eso también sucede cuando las cosas no te cuestan. Cuando las cosas no te cuestan, qué fácil es malgastarlas, qué fácil es dilapidar. Yo siempre les he dicho a mis hijas, ahora a mis nietos, cuiden las cosas que tenemos en la casa porque cuestan. Respeten, esto es respetar el trabajo de los padres. También se honra a los padres cuidando el agua, cuidando la comida, cuidando las cosas que son para tu servicio. Si todo esto es de ustedes y finalmente algún día será de ustedes, cuídenlo, ¿verdad? Bueno, cuando las cosas no cuestan, es fácil también echarlas a perder. Ahora, el énfasis de la historia evidentemente es mostrar el corazón del Padre. Así que ya en medio de este oscuro panorama por el pecado del joven, entre la inmundicia en que se encontraba, totalmente destituido de la relación con su papá, pues vamos a poder ver un poquito de luz. Así como que vamos a poder descansar. ¿Verdad que se siente tensa la situación cuando uno dice, qué panorama tan terrible? Versículo 17. Entonces volviendo en sí, esto es bien importante, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muero de hambre. La frase volvió en sí muestra la gravedad del pecado, mis hermanos. El pecado convierte al hombre a alguien semejante, privado de sus facultades mentales, lo ciega. Produce un terrible efecto que hace ver a la persona con una perspectiva diferente. Igualmente las cosas del mundo les hace ver un punto de vista falso, incluso también una realidad diferente a lo que se está viviendo, así como a Eva en el Edén. Le hace sentir que las cosas no son tan malas si haces determinada cosa, ¿verdad? Porque el pecado ciega el entendimiento, enloquece al hombre. Mire, es lo que lo hace ver lo malo bueno y lo bueno malo. Eso es lo que hace el pecado. Te hace ver lo amargo dulce y lo insípido exquisito. Estás viendo la corrupción y no la identificas. Estás viendo las malas intenciones de alguien y no las identificas. Te ciega, porque bajo la influencia del pecado, hasta el veneno es apetecible, es sabroso, hasta que se pagan las consecuencias. Y usted me va a decir, ay pastor, ¿cómo cree? Yo no tomaría veneno. ¿Cómo cree que va a ser apetecible? Bueno, dígame, ¿a qué le sabe el vino, las drogas, el tabaco, la amargura, el rencor, la murmuración? Todo eso que llena el alma, llena el corazón, que envenena y que usted se lo toma todos los días, o quien lo haya acostumbrado y le sabía, ¿qué cree? Sabroso, le era apetecible. Esas relaciones que lo estaban envileciendo más, que lo estaban desviando del camino, y lamentablemente para la mayoría de las personas, solo cuando se están pagando las consecuencias es cuando llega a tomarse conciencia de la situación y empieza a meditar.
empieza a ver algo en ese corazón. Pero cuando el hombre practica el pecado, al estar cegado por la lascivia es esa tendencia a todo lo desordenado, todo lo pasional, todo lo que produce placer sensual, esos engaños del placer. Bueno, mientras está bajo esa práctica de pecado, todo esto lo disfruta, lo justifica y hasta lo defiende. Y andas defendiendo hasta las amistades más terribles. No, hombre, ¿qué te pasa? Si él lo hace por mí, por mi bien, ¿verdad? Esas jovencitas que tienen un león encima, ¿verdad? Y todavía dicen, es que me quiere tanto, es que me ama. Y si tienen un poquito así de que son cristianos y que de repente, ay, pues es que yo lo voy a convertir. Ni en sapo, mi hermanita, ni en sapo, ¿verdad? Se están viendo las circunstancias y hasta se defienden. No hay una conciencia clara del mal que se está haciendo a sí mismo primero, y obviamente de lo que está afectando a los demás y sobre todo a la gente que más le ama. Son esas personas que están tan cegadas que piensan que sus actos no tendrán consecuencias, pero ¿qué cree? Lo que van a sembrar, eso van a cosechar, aunque no crean, aunque no quieran, aunque no lo acepten. Es ir en contra de la voluntad de Dios el que crea de otra manera, y pelear contra el Altísimo es lo peor que le puede suceder a una persona, porque tarde o temprano el pecado siempre traerá consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, y todos lo sabemos. Pero a veces nada más lo sabemos porque nos encontramos el versículo de Romanos 6:23 y nos lo aprendemos. Pero cuando nos damos cuenta que el pecado realmente se enseñorea de las personas, que realmente les ciega el entendimiento y las hace unas marionetas, y hasta que no pagan las consecuencias se dan cuenta de todo lo que ya hicieron, entonces es cuando empiezan a pensar distinto. Mire, cuando este joven estaba en su hogar, se estaba en medio de una realidad, su casa, sus padres, todo lo tenía, pero él estaba mirando hacia afuera. O sea, él ya estaba lejos. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes estar aquí y no estar aquí. Y hay muchos jóvenes y muchas personas, no necesariamente jóvenes, que están en su casa, pero no están en su casa. Ya están lejos. Porque bajo el seductor maquillaje del enemigo, a este joven todo le parecía tan bueno y atractivo, ¿verdad? Que lo que quería hacer es estar allá. Dice la Escritura que donde tienes tu corazón, ahí estará tu tesoro. O sea, ¿dónde estaba su mirada puesta? Bueno, ahí estaba su tesoro. Dice que cuando vio las consecuencias, volvió en sí. Y esta es una buena noticia, mis hermanos. Aquí es cuando podemos respirar, y quienes están en una situación así o a punto de cometerla pueden decir que a tiempo la palabra para que yo no cometa un error. Porque esta es la figura del Espíritu Santo de Dios, confrontando, redarguyendo, convenciendo de pecado. Y lo primero que hizo en este joven fue llevarlo a razonar, porque estaba como enloquecido. Y empezó a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? O sea, esta es una realidad que yo desconocía. Yo soy hijo de mi papá. Yo tenía una casa. Imagínese verse sucio, maloliente, la ropa hecha jirones, y me encuentro tan lejos, solo, viviendo en una pocilga, comiendo con cerdos, en la casa de mi papá. Hasta los trabajadores viven mejor que yo. Bueno, cuando empezó a razonar de esta manera, como que todo comenzó a cobrar sentido, y entonces empieza a actuar como un ser inteligente, con sobriedad, distinto. Versículo 18: me levantaré. Qué palabra tan importante. ¿Por qué se tenía que levantar? Porque estaba
derrumbado, estaba totalmente destruido. Me levantaré, y esto implica valor, esfuerzo, decisión, reconocimiento de las circunstancias. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. O sea, ya recordó las enseñanzas del Padre. Ya recordó que el Padre le hablaba del Señor. Él estaba educado en la fe. He pecado contra el cielo, Padre, y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Ya me imagino en ese momento de reflexión, los ojos cansados, entristecidos, ensombrecidos de este muchacho comenzaron a adquirir un brillo en medio de tanta oscuridad, y en su mente ahora empieza a brillar una imagen, un hogar maravilloso. ¿Qué cree que pasó cuando él empezó a razonar de esta manera? Yo creo que suspiró y sonrió, como de hace mucho tiempo ya no lo hacía. Él estaba ahora ya en la casa de su padre, aunque estaba lejos. ¿Sí me entiende? Ahora viene de regreso. Yo me imagino un poquito a los discípulos del Señor ahí presentes, porque recuerde que el Señor, pues los primeros que estaban escuchando eran sus discípulos, les estaba enseñando. Ya me los imagino a ellos también, así como a nosotros ahorita, ¿verdad? Escuchando el mensaje y recordando las palabras. ¿Te acuerdas cuando el Señor nos dijo: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir, y yo iré a prepararles casa? O sea, ¿cómo podemos en este momento también pensar así? El Señor igualmente está preparando casa para cada uno de ustedes. ¿Usted lo cree? Yo sí. El joven recordó que en su casa lo tenía todo: amor, cuidado, comida abundante, donde aún hasta quienes trabajaban ahí vivían mejor que él. ¿Y qué decide? Regresar. Ahora, él sabía que la ofensa contra su padre había sido enorme. Por ello, en un genuino arrepentimiento, porque esta es la parte medular también en el corazón del joven, reconocer su condición, reconocer que falló, que pecó, que hizo lo malo y que todo eso le causó este daño. Entonces, en ese genuino arrepentimiento, ya él ni siquiera aspiraba a ser tratado como hijo. Entró en él ese sentimiento, ese sentido también de humildad. Hasta ensayó un pequeño discurso con el que intentaría convencer a su padre para que por lo menos se permitiera ser como uno de sus trabajadores. Ahora vamos a trasladarnos un poquito nuevamente a esa hermosa casa en medio de una campiña de aromas amables. ¿Quiénes de ustedes recuerdan esa niñez donde había aromas, figuras, personas que les hacen recordar? ¿Ustedes no se acuerdan de lo que olía la cocina de la casa familiar? Cuando se estaban friendo unos frijolitos por ahí, cuando se estaba, no sé, haciendo algo, unas tortillitas quemadas para ponerles tantita manteca, un poquito de sal. Yo tengo unos recuerdos impresionantes de mi niñez en cuanto a aromas, en cuanto a recuerdos que me lo recuerdan, me lo traen, lo vivo, lo saboreo. ¿No tiene usted en la punta de la lengua el sabor de esas cosas ricas que le daban en algún día? ¿Sí o no? Bueno, nos acercamos a esa preciosa casa y ¿qué podemos ver ahora? A un hombre de pie, con mucha dignidad, mirando por la ventana. ¿Quién es? El padre, que desde la partida de su hijo jamás dejó de ver hacia el mismo punto donde algún día se perdió de vista. Ahora, nada que ver con lo que ahora él veía, que se venía acercando, nada que ver. Pero él estaba esperando el regreso. Y esto nos muestra una vez más
el amor de Dios, mis hermanos. Esta es una lección. Es una lección donde podemos ver la misericordia del Señor a través del Evangelio de Cristo, que nos asegura que cuando alguien es salvo, siempre será salvo. Y aquí caben unas preguntas. ¿Ustedes creen que un cristiano se puede desviar y caer en pecado? ¿Sí o no? Sí, porque hay unas interpretaciones extrañísimas, unas doctrinas por demás absurdas, diría yo, donde te dicen, no, si el Señor ya pagó por todo, tú lo único que tienes es relájate, tranquilo, así que como que nada más decretas y confiesas positivo y vas a ver cómo todo te irá bien. No, mis hermanos, porque tú ya estás salvo, ya hagas lo que hagas, no te pasa nada. Otras doctrinas te dicen, incluso hasta si te suicidas, no te pasa nada, porque el Señor ya pagó. Qué lamentables doctrinas que te llevan de un extremo a otro de manera irresponsable, ¿verdad? Cuando el evangelio es un evangelio de orden, de pureza, de disciplina, de amor, de justicia. Bueno, sí, un creyente puede desviarse y puede caer en pecado, sí. Pero la pregunta que viene es esta: ¿puede un verdadero cristiano, un hijo de Dios, permanecer en el pecado? La respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, para la primera pregunta tenemos una respuesta. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sin embargo, en la casa del Padre, quien pertenece al Padre, quien tiene el Espíritu de Dios, bueno, él siempre estará esperando su regreso, aunque haya caído, aunque se haya desviado, porque sabe que tienen otra naturaleza y no van a resistir mucho en el lodo, en el fango. No tienen la naturaleza del mundo, no tienen la naturaleza de un cerdo, tienen la naturaleza de hijos de Dios. Y esa es la diferencia, mis hermanos. Ahora, es inevitable que se paguen las consecuencias del pecado. Es inevitable pagar las consecuencias del alejamiento. Sin embargo, no importa qué tan lejos se haya ido o qué tan sucio o maloliente se sienta, si alguien es realmente hijo, algún día dirá, me levantaré e iré a mi Padre. Y esto, mis hermanos, es algo que yo les aliento a que lo consideren. ¿Qué tanto sienten que se han podido alejar? ¿Qué tanto sienten que las cosas no van bien? ¿Que hay que regresar? Ahora, aquí cabe otra pregunta. ¿Qué fue lo que dio tanta seguridad al hijo pródigo y perdido que podía regresar a la casa de su padre? Porque él en su mente ya estaba en la casa del Padre. Pero ¿qué seguridad? ¿Qué le daba esa seguridad? Conocía el carácter amoroso y misericordioso de su Padre. Sabía de su generosidad, conocía su gracia, mis hermanos. Y ese es el corazón de nuestro Padre Celestial igualmente. Versículo 20 dice, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo inmediatamente le dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí se interrumpe. Esa es la reacción del padre que nos interesa, el punto medular de esta parábola, porque es la manifestación del amor y el perdón anticipado del Señor por el gozo de haber recibido a su hijo. Como él mismo dijo, este hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir, este hijo que estaba perdido y ha sido hallado. Y así como lo dejó partir, sin recriminarle el menosprecio, esa actitud en el momento que se fue, le recibe sin preguntas, sin censuras. Mire, aún estaba lejos cuando lo vio y se compadeció de él. ¿Qué fue lo que pudo ver? Un hombre andrajoso a lo lejos, un hombre quizás un mendigo que pasaba por ahí, pero él dijo, no,
este es mi hijo. Su corazón de padre le decía que su hijo había vuelto y no esperó a que llegara a casa. Salió corriendo a su encuentro, lo abraza contra su pecho, le besa en el cuello. No le dice, vete a bañar, mira cómo vienes, cámbiate de ropa. No, le expresa su amor, su aceptación tal como él estaba. Porque ¿quién lo iba a lavar? ¿Quién lo iba a vestir? ¿Quién lo iba a limpiar? El Padre. Por eso ni siquiera le permite que termine su discurso tantas veces ensañado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco. Y en ese momento le calla y le dice, pronto, versículo 22, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle también un anillo en su mano, calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el ternero gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío que estaba muerto ha revivido. Se había perdido, lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quiénes estaban regocijando? Todos sus trabajadores. Ya llegó el hijo del patrón. Les está diciendo, tráiganle anillo, tráiganle vestido, lávenlo, límpienlo. Miren, se estaban regocijando los que tenían ese corazón y conocían el corazón del Padre. Pero había quienes no se regocijaban. O sea, esta era una confrontación. Por eso, para quienes escuchaban esta parábola, especialmente esos religiosos, el Padre, lo que hizo este papá en esta parábola era algo sorprendente. O sea, algo que no podían aceptar. ¿Cómo era posible que le recibiese de esa manera sin castigarle? Y quizás muchos de ustedes lo estén pensando, pero ¿cómo? Después de todo lo que hizo, ¿qué se merece? Y además con ese aspecto, míralo, todo andrajoso. ¿Se imagina días y días sin comer? Lleno de lodo, oliendo a estiércol de cerdo, la ropa deshecha. Mire, la ley de Moisés permitía al padre, o sea, tenía derecho un papá, cuando el hijo pecaba, de llevarlo ante los ancianos y ellos le aplicaban castigos muy severos. Esa era la reacción. Pero ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Mostrando el verdadero corazón de Dios. Ese propósito eterno de salvar al hombre. O sea, está mostrando el verdadero sentido del Evangelio, que evidentemente era a través de él. Les está dando un mensaje a todos los que están oyendo. Por eso es preciso notar que lo que el Padre hizo por su Hijo tenía también unos efectos muy especiales de acuerdo a las costumbres. Traigan el mejor vestido. Habla de ropa nueva, mis hermanos, que iba a poner, obviamente después de haberse lavado. ¿Quién es el que lava? Jesús. Dice Primera de Juan 1:9, acompáñame ahí. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién limpia? El Señor. Pero ¿qué tienes que hacer para que te limpie? Confesar tus pecados, reconocer las decisiones que te hicieron caer en el lugar donde estás. Efesios 4:24 dice, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Porque el vestido nuevo representa la justicia de Cristo, que como un manto cubre al creyente después de haber sido limpiado. El anillo en el dedo, bueno, en aquella época señalaba al hijo que alcanzaba la madurez ya con todos los derechos que le correspondían. Eso significaba el anillo del dedo. De manera que, aunque este joven ya no tenía una herencia material, puesto que la había gastado, ¿qué había recuperado? Lo más importante, fue restaurado a su posición original de hijo.
recobró su lugar en la casa del Padre. Y eso fue un motivo para alegrarse, aunque no para todos. Por esa causa, ¿por qué digo por qué no para todos? Bueno, por esa misma causa o por esa limitación espiritual de muchos, no fue sorpresa que apareciera en escena alguien que pensaba de acuerdo a ellos, o sea, a los prejuicios de las ataduras de una religión sin gracia. Y aquí es donde entra alguien. Vaya al versículo 25. ¿Ya lo tiene? Lucas 15, 25. El hijo mayor, ¿quién? El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. ¿Cómo cree que le haya dicho el criado? Así: no, pues ¿qué crees? Que ya llegó tu hermano. No, ¿qué crees? Llegó tu hermano, llegó bien y hay fiesta. Pero ¿qué hizo el hijo mayor? Se enoja. Se enoja por el recibimiento que hace su padre, reprochándole la manera como malgastó el dinero. Y mire, esto es algo bien común también. Al hombre le es fácil olvidar lo que él hace, pero jamás olvida lo que los demás hacen. Y siempre hay una palabra para recriminar, siempre hay una palabra para censurar, para señalar, para traer a colación las cosas del pasado que ya fueron perdonadas por Dios. Por eso dice la Escritura que no hay condenación para un hijo de Dios, mis hermanos. Que nada le condene si usted se arrepintió plenamente, está convencido de su posición de hijo y está caminando en la santidad que el Señor le demanda. De manera que, dice el versículo 28, cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería ni entrar. Fíjese, no quería ni entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara, pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos, pero ahora viene este hijo tuyo, véase la palabra, viene este hijo tuyo que ha malgastado sus bienes con rameras y has ordenado matar al becerro gordo para él. Véase, nótese la soberbia, el rencor del corazón del hijo mayor. Primero no lo quiere ni ver, ni saludar. Y luego despectivamente dice tu hijo. O sea, lo considera moralmente tan bajo, tan ruin, como para ni siquiera nombrarlo como mi hermano. Es tu hijo. Yo he escuchado eso, de no dirigirse a la persona con el lugar que le corresponde. Esta tu hija, ese tu padre, ese tu lo que sea. Ustedes saben a lo que me refiero. Desprecio. Y actitudes así son comunes. Mire, de la abundancia del corazón habla la boca. Y este joven no pregunta si su hermano llegó bien, solo muestra su única preocupación: los bienes que su hermano despilfarró y el riesgo de perder algo de lo suyo. Porque ya dijo, ya le pusieron vestido nuevo, ya le pusieron anillo al dedo, ya le mataron el becerro, ¿qué más vendrá? Bueno, esto es común. Y bueno, hablo de común en familias que no conocen al Señor, que haya ese tipo de egoísmos o de señalamientos. Pero cuando este tipo de actitudes se ven en hogares cristianos, este tipo de rivalidad o de menosprecio o de falta de misericordia por alguno que puede llegar a caer en pecado o llega a desviarse, es muy lamentable. Hay muchos creyentes, mis hermanos, que están acostumbrados a prejuzgar mal, condenando a la gente. Es que no conoce al Señor, no es de mi nivel. No, tú eres un pagano, eres un impío. ¿Cómo voy a comer yo con pecadores? ¿Verdad? ¿Verdad? O aún con hermanos en la fe, cuando llegan a caer,
los consideran inferiores moral, espiritualmente, y les cierran las puertas de su corazón con actitudes legalistas, soberbias, religiosas. Hay pastores que hasta les cierran la puerta de la iglesia que no es de él, de la congregación de los santos que han sido traídos para que sean abrazados con el amor del Señor. Bueno, ¿cuántos tendrían que admitir que la actitud que tienen, que muestran hacia quienes no comparten su fe o han caído en pecado, es contraria al corazón de Dios? ¿Cuántos tendrían que admitir eso? Juzgando a los demás a la luz de sus errores o por su pasado, sin considerar que todos venimos de tierras lejanas, desnudos, descalzos, con olor a muerte y con el riesgo inminente de caer en cualquier momento. Bueno, ese juicio lo hizo el hermano mayor por su hermano menor, pero cuídese mucho usted de que eso se geste en su corazón. Como cristianos deberíamos siempre estar esperando y alegrarnos cuando alguien, sea quien sea, con el pasado que tenga, llegue a los pies de Jesús o regrese a la senda. Versículo 31. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Dice: pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Le recalca esta parte. El padre le hace ver primero que todo lo que él tiene le pertenece. Le dice: mira, tú has permanecido, has sido obediente, leal, pero tu hermano ha regresado, es tiempo de alegrarse. Es que ni un cabrito me has dado. Pues si no te lo he dado es porque es tuyo. Si tú querías comerte un cabrito con tus amigos, pues lo hubieras agarrado, lo hubieras matado, te lo hubieras comido con ellos porque es tuyo. ¿No es lógico? Cuando usted le da algo a su hijo, le dice: esto es tuyo, ¿el niño puede hacer lo que quiera con eso? ¿O le tiene que pedir permiso para jugar con el cochecito o con... Bueno, ahora ya no hablamos de cochecitos, ¿verdad? Mire, quienes estamos seguros de pertenecer al cuerpo de Cristo, sabemos que tenemos acceso a las bendiciones del Señor, son nuestras. No nos tiene que estar recordando. Nosotros tenemos acceso a su gracia, a su misericordia, a su cuidado. Y hay muchos que no hacen uso de ellas y se meten, se encapsulan en los procesos, olvidándose de los propósitos. Se hacen religiosos. No tienen la libertad para poder ejercer un cristianismo, una fe, con todas pues las prerrogativas que tiene un hijo, sin abuso, sin nada, simplemente decir: porque soy hijo, porque aquí estoy, esto me pertenece. Y Jesús precisamente les da esta enseñanza a quienes se enorgullecían de cumplir la ley, pero habían olvidado el amor, la misericordia, la justicia. Esto se los enseñó en el Sermón de la Montaña. Mire, mi hermano, por gracia el Señor dio a su iglesia, por medio de Jesús, una vida abundante, que muchos todavía rechazan por vivir de acuerdo a sus propias reglas, por satisfacer intereses propios. No se dan cuenta que porque llegaron a la fe lo tienen todo, pero ese todo se tiene que aprovechar. No se puede abusar de la gracia, pero todo es tuyo porque Jesucristo pagó por ti. Y lo único que tienes que hacer es caminar en las sendas de justicia. Por eso, cuando se expone esta parábola, normalmente se da mayor énfasis a la vida disoluta del hijo menor, los pecados evidentes, la desobediencia, el libertinaje, la rebeldía, la borrachera, la fornicación, sí, pero se omite la condición del hijo mayor, los pecados ocultos, la soberbia, la ambición, el orgullo, el prejuzgar a su propio padre, el pretender creer que todo lo merecía porque había hecho lo que había mandado y nadie se lo reconocía. Así como Jonás, cuando el Señor lo envía a Nínive a predicar, se sentía muy por encima de este pueblo pecador, gentil, impío.
No merecen de tu gracia, no merecen tu compasión, no merecen lo que les estás ofreciendo. Este hijo creía que él merecía todo simplemente porque hacía, y ese fue su grave error. El padre lo amaba no por lo que hacía, sino porque era su hijo. Y así fue como recibió a su hijo menor. Y así es nuestro Padre Celestial. Nos ama no por lo que hacemos. ¿Cuál es tu mérito para que te ame el Padre, mi hermano? Dime cuál es tu mérito. Él nos ama porque Él es bueno, porque somos sus hijos, porque somos su creación, y por eso tiene misericordia para todos. Y por eso todavía se retarda la venida de Jesús, para que muchos procedan al arrepentimiento, porque Él quiere seguirse gozando por hombres y mujeres que se arrepientan. Él quiere que se haga fiesta en el cielo. Jesús enseñó estas parábolas, o esta parábola, como lo dije al principio, inmediatamente después de haber dado la de la oveja perdida y la moneda perdida, que mostraba que cuando se pierde algo importante para Dios, Él es el que hace todo por encontrarlo, y que siempre va a haber un lugar para quien decide regresar a Él. Siempre hay un lugar. Así de grande es su gozo cuando alguien se arrepiente. Fiesta en el cielo. Y Él nos espera, ¿para qué cree? Para abrazarnos, para recibirnos, para alabarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, llenarnos con todo su amor. Y este es un llamado a la reflexión, tanto de quienes se han alejado de Dios, como para esos hijos que les está deslumbrando el mundo y están pensando en salir del hogar, de esa cobertura donde lo tienen todo: familia, amor, protección, sustento. O también es un llamado a alguien que si está lejos porque tomó una decisión algún día, pero cree que llegó el tiempo de volver a ese lugar de donde jamás debió salir, pues yo le digo, hazlo. Simplemente hazlo. Si ya reconociste tu pecado, si ya reconociste el daño que le hiciste a la persona, a tu papá, a tu mamá, a tu familia, porque muchos hijos por vergüenza o temor a la crítica no regresan al hogar. Y mire, por eso al principio yo le decía que la mayoría de edad no es un índice de madurez, sino la condición del corazón. ¿Quién fue más maduro? ¿El hijo menor que pecó y regresó arrepentido, que reconoció sus fallas, o el hijo mayor que todavía atesoraba en su corazón orgullo, resentimiento y rencor? ¿Quién era más maduro? Como hijos de Dios, yo le quiero preguntar, ¿cuál es su condición en este momento? ¿Se siente perdido? ¿Se siente alejado? ¿Siente que ha caído tan bajo que le avergüenza regresar? ¿Se siente cansado, entristecido, hambriento de la paz del Señor? ¿Y toda esa carga no le permite regresar a casa? Yo le animo a que regrese, a que recapacite su condición, su situación, porque su Padre Celestial está atento a su regreso. Si usted llega arrepentido y dispuesto a retomar su lugar de hijo, porque Él le quiere abrazar, Él le quiere restaurar, porque Jesús le ama. ¿Está de acuerdo? Yo le voy a invitar a que oremos. Si puede ponerse de pie, y si en este momento hay aquí hijos que se puedan acercar a su padre para poderlo abrazar y decirle con todo su corazón, quizás estoy lejos de mi familia por mis condiciones, por mis pensamientos, por lo que el mundo me ha ofrecido, pero hoy, Señor, quiero reconocer mi necesidad de permanecer en el hogar, en la tierra, y de mi Padre Celestial que me espera con los brazos abiertos. Levanta tus manos, mi hermano, y vamos a orar al Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de tu parte. Todas las dádivas buenas, Señor, que vienen de ti. Te queremos primeramente pedir perdón, porque muchos hemos aparentado estar
pero quizás nuestro corazón y nuestra mente está muy lejos de ti. Como lo dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente lejos de mí. Y te queremos decir hoy, Señor, que reconocemos nuestra necesidad de regresar, nuestra necesidad de reconciliarnos, tanto en la tierra como con el cielo, contigo mismo. Si hemos pecado, si hemos hecho lo malo delante de ti, que nos ha hecho lacerar nuestra propia vida, cometer errores, desviarnos, Señor, perdónanos. Y este es el momento en que cada uno de ustedes, yo les ruego que ustedes en un acto de intimidad reconozcan esto, y si el Señor les ha redarguido con esta enseñanza, les lleve a tomar decisiones que honren a Dios y honren al Padre. Señor, te damos gracias. Es una bendición para nosotros tu palabra, que llega tan a tiempo, que siempre fortalece, que siempre confronta, que siempre nos da la oportunidad de tomar decisiones que verdaderamente cambien el rumbo de nuestras vidas. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada familia aquí representada, Señor, que los hijos se reconcilien con los padres, que los padres reciban a sus hijos amorosamente, que todos, como una familia, enaltezcan tu nombre en obediencia, perdonándose los unos a los otros, soportándose los unos a los otros en amor. Gracias por todo, Señor. Llévate a cada uno de nosotros, que se lleve en el corazón este mensaje, que lo madure, abónalo en él, Señor, para que su vida cambie, porque nosotros somos los que necesitamos reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, por una oportunidad más de reconsiderar nuestros caminos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.